Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las novelas turcas. Sí, esas historias llenas de pasión, drama, paisajes impresionantes y personajes que te roban el corazón. Pero hoy no vamos a hablar de cualquier novela turca. Hoy vamos a hablar de una que promete ser absolutamente imperdible y que está programada para llegar a nuestras pantallas en 2025. Sí, lo escucharon bien. 2025, así que tenemos tiempo para prepararnos emocionalmente. Antes de que me sumerja en todos los detalles jugosos sobre esta nueva joya turca, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta comunidad, pero todavía no se han suscrito, les invito a que lo hagan. Es súper fácil, solo tienen que hacer clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, películas, series y todo lo relacionado con el entretenimiento. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Turquía enamora, así es como se va a llamar esta nueva producción, promete ser un verdadero fenómeno. Y no lo digo a la ligera. Desde que empezaron a circular algunos detalles sobre la trama, el elenco y los lugares de grabación, la expectativa ha ido creciendo como la espuma. Pero, ¿qué es lo que hace que esta novela sea tan especial? Bueno, vamos a descubrirlo juntos. Lo primero que quiero destacar es que la historia se desarrolla en Estambul, una ciudad que, como ya saben, es un personaje más en muchas novelas turcas. Pero en Turquía enamora parece que Estambul va a tener un protagonismo aún mayor. Se rumorea que vamos a explorar rincones de la ciudad que no hemos visto antes en otras producciones, desde los barrios más tradicionales hasta los locales más modernos y vanguardistas. Así que prepárense para un festín visual de mezquitas impresionantes, calles empedradas llenas de encanto, mercados bulliciosos y vistas panorámicas del Bósforo que te dejarán sin aliento. Pero claro, la belleza de Estambul no es suficiente para hacer una gran novela. Necesitamos una historia que nos enganche desde el primer capítulo y unos personajes que nos hagan reír, llorar y suspirar. Y por lo que he podido averiguar, Turquía enamora, tiene todo lo necesario para lograrlo. La trama, aunque todavía no se ha revelado por completo, gira en torno a una joven llamada Elif, una diseñadora de moda que sueña con triunfar en el competitivo mundo de la alta costura. Elif es una chica talentosa, ambiciosa y con una personalidad arrolladora, pero también esconde un pasado doloroso que la persigue y que la atormenta. En su camino hacia el éxito, Elif se cruzará con Kerem, un empresario exitoso, atractivo y con una reputación de mujeriego. Kerem es el dueño de una importante empresa textil y, a pesar de su fama de conquistador, en realidad es un hombre sensible y con un gran corazón. Como se pueden imaginar, la relación entre Elif y Kerem no empezará con buen pie. Sus personalidades chocan desde el principio y sus ambiciones los llevan a enfrentarse en varias ocasiones. Pero como suele suceder en las buenas novelas turcas, la atracción entre ellos es innegable y, poco a poco, la rivalidad se transforma en una pasión irresistible. Pero no todo será un camino de rosas para Elif y Kerem. Tendrán que superar muchos obstáculos, tanto personales como profesionales, para poder estar juntos. En sus vidas aparecerán exparejas celosas, socios envidiosos, rivales despiadados y secretos del pasado que amenazan con destruir su felicidad. Y aquí es donde la novela empieza a ponerse realmente interesante. Porque Turquía enamora, no es solo una historia de amor. También es una historia de superación personal, de lucha por los sueños, de amistad incondicional y de familia. Vamos a ver a Elif y a Kerem crecer como personas, aprender de sus errores y descubrir el verdadero significado del amor. Ahora, hablemos del elenco. Aunque todavía no se han confirmado todos los nombres, ya se sabe que la protagonista será interpretada por una actriz joven y talentosa que ha participado en varias series de televisión muy populares en Turquía. Su nombre es Ayça Cinturán, y si no la conocen, les recomiendo que busquen algunas de sus series, porque es realmente brillante. En cuanto al protagonista masculino, se rumorea que podría ser interpretado por un actor muy famoso que ya ha protagonizado varias novelas de éxito internacional. Se barajan varios nombres, pero el que más suena es el de Burak Özçivit. Imagínense la química que podría haber entre Ayça y Burak. Sería explosivo. Pero claro, una buena novela no solo necesita de buenos protagonistas. También necesita de un buen elenco secundario que le dé vida a la historia y que la haga aún más interesante.
Y por lo que se sabe, Turquía enamora va a contar con un reparto de lujo con actores y actrices muy reconocidos en Turquía y que seguro que nos van a sorprender con sus interpretaciones. Otro aspecto que me parece muy importante destacar es la calidad de la producción. Las novelas turcas se han caracterizado en los últimos años por su cuidada estética, sus escenarios impresionantes, su vestuario impecable y su banda sonora emotiva. Y por lo que he podido ver en algunos adelantos, Turquía enamora no va a ser la excepción. Todo parece indicar que vamos a estar ante una producción de altísima calidad, con una fotografía preciosa, una dirección impecable y una música que nos llegará al corazón. Además, se espera que la novela aborde temas de actualidad y que refleje la realidad social de Turquía. Se rumorea que se hablará de temas como la igualdad de género, la discriminación, la corrupción y la importancia de la educación. Así que además de entretenernos, Turquía enamora, también nos hará reflexionar sobre algunos temas importantes. En definitiva, Turquía enamora, tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las novelas turcas más exitosas de los últimos años. Una historia de amor apasionante, unos personajes entrañables, un elenco de lujo, una producción impecable y unos temas relevantes que nos harán reflexionar. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, creo que he cubierto todos los puntos principales sobre Turquía enamora. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido para conocer un poco más sobre esta nueva novela turca que promete ser imperdible. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y filtraciones, así que no es 100% oficial. Pero a medida que se vayan confirmando más detalles, les prometo que los mantendré al tanto. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un poco de su tiempo. Si les ha gustado este vídeo, les invito a que me dejen un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece este tipo de contenido. ¿Qué esperan de Turquía enamora? ¿Les gusta el elenco que se rumorea? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les ha gustado, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y suscríbanse ahora mismo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Bien, agárrense de sus asientos porque la emoción no para aquí. Después de esta introducción que espero haya encendido su curiosidad, vamos a sumergirnos aún más profundo en el universo de Turquía enamora. Porque sí, ya les conté sobre la trama central, los posibles protagonistas y los escenarios de ensueño, pero hay mucho más que desentrañar. Para empezar, quiero hablarles un poco más sobre Elif, la diseñadora de moda que promete robarnos el corazón. Ayça Cinturán, si es que finalmente se confirma su participación, tiene la capacidad de transmitir vulnerabilidad y fortaleza en la misma mirada, algo esencial para este personaje. Elif no es la típica damisela en apuros. Es una mujer que ha luchado contra viento y marea para alcanzar sus sueños, una joven que se ha forjado a sí misma a pesar de las adversidades. Su pasado, como les mencioné, esconde un trauma que la ha marcado profundamente, pero en lugar de dejarse vencer, ha utilizado ese dolor como combustible para seguir adelante. Veremos a Elif enfrentarse a sus demonios internos, tomar decisiones difíciles y, sobre todo, aprender a confiar en sí misma y en los demás. Su viaje será un ejemplo de resiliencia y empoderamiento femenino, algo que, en mi opinión, es muy importante en la televisión actual. ¿Y qué decir de Kerem, el apuesto empresario con fama de conquistador? Burak Özçivit es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de las novelas turcas, y su posible incorporación a Turquía enamora ha desatado una verdadera locura entre los fans. Burak tiene ese encanto magnético que te atrapa desde el primer momento, esa mezcla de galantería y picardía que lo convierte en el hombre ideal. Pero detrás de esa fachada de seductor irresistible, se esconde un hombre con profundas cicatrices emocionales. Kerem ha utilizado su éxito y su atractivo para evitar comprometerse emocionalmente, para no volver a sufrir una decepción amorosa. Sin embargo, la llegada de Elif a su vida lo cambiará todo. Veremos a Kerem derrumbar sus muros, mostrar su lado más vulnerable y descubrir que el amor verdadero no es un juego, sino un sentimiento profundo y transformador. Ahora, detengámonos un momento en la dinámica entre Elif y Kerem.
Desde el principio, su relación estará marcada por la tensión y la desconfianza. Son dos personas con mundos muy diferentes, con personalidades opuestas y con objetivos que parecen irreconciliables. Elif ve a Kerem como un hombre frívolo y superficial, un mujeriego que solo piensa en divertirse. Kerem, por su parte, ve a Elif como una chica ambiciosa y testaruda, una rival que amenaza su posición en el mundo de la moda. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban. Ambos son personas apasionadas, luchadoras y con un gran corazón. Y a pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable. Veremos cómo la rivalidad se transforma en admiración, la desconfianza en complicidad y, finalmente, la amistad en un amor profundo y apasionado. Pero, como les dije antes, el camino hacia la felicidad no será fácil. Además de los protagonistas, quiero destacar la importancia del elenco secundario en Turquía enamora. Se rumorea que la novela contará con la participación de actores y actrices de renombre, nombres que ya han dejado huella en otras producciones turcas. Estos personajes secundarios serán clave para el desarrollo de la trama, ya que aportarán conflictos, intrigas y momentos de humor que enriquecerán la historia principal. Tendremos a la expareja celosa que hará todo lo posible por separar a Elif y a Kerem, al socio envidioso que buscará arruinar la empresa textil de Kerem, a la rival despiadada que competirá con Elif por el puesto de diseñadora estrella y a los amigos incondicionales que brindarán apoyo y consejo a los protagonistas. Cada uno de estos personajes tendrá su propia historia, sus propios sueños y sus propios secretos, lo que hará que la trama sea aún más compleja y fascinante. Y hablando de secretos, Turquía enamora promete estar llena de misterios y revelaciones impactantes. El pasado de Elif y Kerem esconde oscuros secretos que amenazan con salir a la luz y destruir su felicidad. Veremos cómo estos secretos se desentierran poco a poco, cómo afectan a la relación de los protagonistas y cómo cambian la vida de todos los que los rodean. Habrá giros inesperados, traiciones dolorosas y momentos de gran tensión dramática que mantendrán al público al borde de sus asientos. Pero no todo será drama y sufrimiento en Turquía enamora. También habrá momentos de alegría, de esperanza y de amor incondicional. Veremos cómo Elif y Kerem construyen una relación sólida y duradera, cómo aprenden a confiar el uno en el otro y cómo superan juntos todos los obstáculos que se les presenten. También veremos cómo fortalecen sus lazos familiares, cómo valoran la amistad y cómo luchan por sus sueños. La novela nos mostrará que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para sonreír y para creer en el amor. En cuanto a los escenarios, ya les mencioné que Estambul será un personaje más en la historia. Pero no se limitarán a mostrar los lugares más turísticos y conocidos de la ciudad. Se rumorea que explorarán rincones ocultos, barrios tradicionales y locales vanguardistas que nunca antes se han visto en una novela turca. Veremos mezquitas majestuosas, calles empedradas llenas de historia, mercados bulliciosos donde se mezclan los olores y los colores, y vistas panorámicas del Bósforo que te dejarán sin aliento. Cada uno de estos lugares tendrá un significado especial en la historia y contribuirá a crear una atmósfera mágica y envolvente. Además, la novela mostrará la riqueza cultural de Turquía, su gastronomía, su música, sus costumbres y sus tradiciones. Aprenderemos sobre la historia del país, sobre su gente y sobre su forma de vida. Turquía enamora será una ventana a un mundo fascinante y desconocido que nos cautivará desde el primer momento. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles sobre la música. La banda sonora de una novela turca es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones de los personajes. Se espera que Turquía enamora cuente con una música original y emotiva, con canciones que nos llegarán al corazón y que nos harán vibrar con cada escena. La música será un elemento clave para intensificar las emociones, para crear momentos de tensión dramática y para celebrar los momentos de felicidad. En resumen, Turquía enamora promete ser una novela turca diferente, una historia que nos atrapará desde el primer capítulo y que nos hará reír, llorar y suspirar. Una producción de altísima calidad, con un elenco de lujo, una trama apasionante y unos escenarios de ensueño. Una novela que nos hará reflexionar sobre el amor, la amistad, la familia y la importancia de luchar por nuestros sueños. Así que marquen sus calendarios para 2025 y prepárense para enamorarse de Turquía. Pero, esperen. Que todavía hay más. Porque como buenas fans de las novelas turcas, sabemos que la espera puede ser larga y tortuosa. Así que para hacerla más llevadera, les propongo que comentemos juntas todas las noticias y rumores que vayan surgiendo sobre Turquía enamora.
¿Qué opinan del posible elenco? ¿Qué esperan de la trama? ¿Qué lugares de Estambul les gustaría ver en la novela? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartamos nuestra emoción. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, películas, series y todo lo relacionado con el entretenimiento. Les prometo que les traeré las últimas noticias sobre Turquía Enamora, a medida que se vayan confirmando. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y que viva Turquía.